Bienvenido a una entrega más de Agape Radio Show con un servidor Edwin Padilla y Diofer Medina en los controles, señores. Estamos aquí activo y prendido en el Señor. Señor, hoy traemos una palabra de gravedad bajo el tema, gloria a Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Y eso es un tema que para los cristianos específicamente es muy importante, ¿verdad? Aunque algunas personas que no lo son a veces se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué he sido creado? Y todo ese tipo de incógnitas están en el corazón de la persona, sea cristiana o no sea cristiana, ¿verdad? Hablando desde el contexto del que tiene fe, ¿verdad? Porque el que no tiene fe ni siquiera se pregunta, se hace este tipo de pregunta en relación a Dios. Si se la hace en relación a sí misma, pero no en relación al Señor. Pero nosotros que sí conocemos al Señor, ¿verdad? Y tenemos fe, es una palabra que es muy importante para nosotros los creyentes. Amados, queremos invitarte también, tomando esta oportunidad, a que te suscribas a nuestras diferentes plataformas digitales, Agape Radio Show TV en Instagram y YouTube. Señores, ahí estamos eh, trabajando. Así que también dar gracias a los amigos que nos ven, ¿verdad? Que comparten nuestro contenido, que se suscriben, amén, y que están siempre ahí dejando su mensaje en el recuadro de diálogo o de mensaje, amado. Gracias por sus colaboraciones, amado. Bueno, amado, quiero leer con ustedes brevemente allá Lucas capítulo 8, 19, y dice la palabra del Señor. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Versículo 20 nos dice, y se le avisó diciendo, tu mamá y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Amén. Ok, es una respuesta que, vamos a decir, puede molestar, ¿verdad? Especialmente a sus hermanos si no entienden lo que Jesús quiso decir en ese momento. Ahora bien, cuando hablamos de la voluntad de Dios, para una persona o para otra puede diferenciarse, pueden ser diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de la voluntad de Dios, por ejemplo, para mi persona, cuando me preguntan acerca de la voluntad de Dios para mi vida, yo digo que es algo muy, muy importante o demasiado importante, porque eso depende, o sea, muchas cosas en mi vida. Ahora bien, yo no puedo vivir fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mí lo es todo. ¿Por qué digo que es todo? Porque yo he muerto a mí mismo, ¿verdad? Pablo dijo en una ocasión en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todos sabemos que una cruz es un simbolismo de muerte, ¿verdad? Cristo murió en una cruz, murió a sí mismo, a sus deseos. ¿Con qué propósito? De darnos vida y vida en abundancia. Allá cuando él estaba en el Monte de los Olivos, en Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante, dice él, o sea, una de las oraciones que él hizo allí en aquel lugar fue cuando él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. O sea, Jesús le dijo, Señor, si quieres pasar ese sufrimiento, la palabra copa hace alusión al sufrimiento, ¿verdad? La voluntad de Dios es también sufrir, es sufrir por causa de lo que Dios quiere que hagamos. Jesús dijo allá en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es una forma de morir. Dice, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Por ejemplo, la cruz es un simbolismo también de compromiso. No solamente es de muerte, sino también es un simbolismo de compromiso. ¿Con quién? Con Dios. Amén. Entonces, en la Biblia hay muchos simbolismos que nos apuntan a la voluntad de Dios. Amén. Hay muchos mandatos bíblicos que nos apuntan a la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús dijo en una ocasión, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, cuando usted es una persona que hace la voluntad de Dios, usted hace la palabra de Dios, como Jesús dijo aquí. Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios
puede describirse como una palabra de peso, como una palabra de gravedad, como una palabra bastante poderosa, ¿verdad? ¿Cuántas personas hemos llorado por esto? Por ejemplo, la voluntad de Dios es negarte, es no tener planes a largo plazo, y esto resulta difícil de entender, porque el que sirve a Dios se convierte en un sacrificio vivo al Señor. Usted sabe lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. Amén. Que dice, así hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Oiga, ser un sacrificio vivo debe ser un acto racional en la persona. O sea, la persona debe elegir, debe decidir, debe asimilar que Él es un siervo, ¿verdad? Que Él es un sacrificio vivo, ¿verdad? Agradable, santo a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando una persona entiende esto, es una persona que siempre va a ir encaminada hacia la voluntad de Dios. Posiblemente no tiene que ser necesariamente una persona que entienda a plenitud lo que es la voluntad de Dios, pero a medida que la persona va escudriñando las escrituras, como Jesús dijo en una ocasión, gloria a Dios, escudriñad las escrituras porque a ellos parece que está la vida eterna. La palabra escudriñar tiene que ver con profundizar, con indagar, con investigar. O sea, el que está en los caminos de Dios debe ser una persona diligente en conocer a Dios a través de las escrituras, y a través de las escrituras a usted se le va a revelar la voluntad de Dios para usted poder accionar y poner por obra, ¿verdad? Lo que usted está aprendiendo de parte del Señor. Aleluya. Entonces, amado, realmente cuando nos hablan de la voluntad de Dios, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con ciertos desafíos, con ciertas circunstancias, con ciertos caminos estrechos. ¿Por qué son estrechos? Porque te encuentras, al pasar por ese camino, te encuentras con la voluntad de Dios y tienes que a orillarte, tienes que acomodarte para que las dos puedan pasar, una por un lado y otra por el otro. ¿Qué quiero decirte con esto? De que en la voluntad en el camino de Dios, Jesús dijo en una ocasión Jesús dijo que el camino que lleva a la salvación es un camino estrecho, es un camino angosto, ¿verdad? Pero el que lleva a la perdición es un camino ancho. ¿Por qué es ancho? Porque usted puede vivir y puede hacer y puede decir y pensar lo que usted quiera. Pero en el Señor ya usted tiene una directriz, ya usted tiene una ordenanza. Mire, y quiero ir brevemente allá a Romanos, el capítulo 6 versículo 15, que dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, se- sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. O sea, nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos para el pecado, obedecíamos al pecado, pero ahora en Cristo es totalmente distinto. ¿Por qué es totalmente distinto? Porque ahora nosotros tenemos un dueño, ¿verdad? Y nuestro dueño se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es ahora el que nos guía, Él es ahora el que nos pone en las pautas, Él es ahora el que está encaminándonos en este camino de fe. Y a través del Espíritu Santo estamos siendo guiados a una vida plena en el Señor. Mire, escuche esto, que yo sé que esto le va a abrir el entendimiento. Usted no ha cambiado de condición, pero sí ha cambiado de Señor. ¿Qué quiero decirle con esto? Que usted no ha cambiado de condición, pero sí ha cambiado de Señor. Lo que quiero decirle en esta ocasión, amado, es que cuando una persona
conoce a Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, es libre por la verdad, como dice las Escrituras, en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿de qué me hace libre la verdad? Bueno, la verdad me hace libre según el versículo 34 del mismo capítulo 8 de Juan. Nos dice que Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, cuando una persona, gloria a Dios, recibe la verdad, recibe a Cristo, es libertado de ese dueño que se llama pecado. El pecado era el que gobernaba nuestra vida. Por eso dice en Romanos capítulo 6, su versículo 6, que el viejo hombre fue ya crucificado, de que, o sea, ese viejo hombre fue crucificado para que ya no se enseñoree de nosotros. O sea, la palabra enseñorearse es que ya Él no es nuestro Señor, Él no es quien nos ordena, sino que ahora quien nos ordena es la verdad, la palabra, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vino a nuestra vida y nos libertó de no de ser esclavos, no, nos libertó de la influencia o del liderazgo o del mandato del pecado que estaba sobre nosotros. Ahora bien, seguimos siendo esclavos, pero ahora somos esclavos de la justicia. Ahora le pertenecemos a la justicia, como citamos anteriormente, ¿verdad? Le dije en el versículo, especialmente le dije en el versículo, vamos a leer capítulo 6 de Romanos, otra vez, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Mire el versículo 18 como dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces en Juan 8, versículo 31, dijo, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, cuando usted conoce la verdad de Dios en su vida, usted es libre para vivir una vida nueva en Jesucristo, para ser un hombre y una mujer, perdón, que vive conforme al deseo y a la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, amado, es importante que nosotros entendamos que ahora le servimos a Dios. Somos siervos de Dios. Somos un sacrificio vivo. Porque el hacer la voluntad de Dios es sacrificarse a usted mismo, a lo que usted quiere, para hacer lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Entonces, amado, posiblemente usted hizo en su mente un mundo de ideas. Por ejemplo, usted, por ejemplo, dijo, bueno, yo cuando termine el bachillerato voy a estudiar magisterio o voy a estudiar derecho, voy a estudiar, no sé, voy a ser ingeniero informático, lo que usted haya pensado, ¿verdad? Gloria a Cristo. Usted tiene anhelo en su corazón, usted tiene deseos. Usted dijo, bueno, yo voy a ser un artista, gloria a Dios, yo voy a ser como Marcos Witt cuando tenga cierto nivel, me voy a proponer llegar a ese nivel, gloria a Dios. No sé cuál es el nivel que usted quiere llegar, al nivel que quiere, lo que quiere hacer, ¿verdad? Porque ciertamente no podemos negar que hay anhelos en nuestros corazones. Amén. Hay deseos en nuestros corazones. Pero tanto usted como yo, ¿verdad? Posiblemente hicimos esos proyectos, nos ideamos en nuestra mente esos propósitos de lo que usted y yo, ¿verdad? Siempre hemos anhelado, gloria a Dios. Pero cuando usted leyó la Biblia, oye, ahí estuvo el punto de inflexión. Cuando usted leyó su Biblia acerca de la voluntad de Dios, amén, que sus anhelos, ¿verdad? Se lo voy a parafrasear. Sus anhelos, cuando usted leyó la Biblia, seguramente usted entendió que sus anhelos y sus deseos pasan en un segundo plano. Amén. Ahora bien, esto no significa que no debe tener metas, propósitos, etcétera. Amén. Eh, yo pienso que usted debería tenerlos, ¿verdad?
estoy como contradiciéndome, pero quiero llevarlo a un punto. Cuando usted vino al Señor y leyó la Biblia, comenzó a entender que no se podía casar con que usted quería casarse. Ahora tiene, antes usted se iba a casar con un filisteo. Ahora usted ve, creo que en primera o segunda de Corintios, que dice que no podemos hacer ayugos desiguales. Amén, con el incrédulo. Ahora, a usted cuando usted lee la Biblia, ahora usted se da cuenta que tiene que casarse con un hebreo o con una hebrea. Y a su nombre, gloria. Entonces, gloria a Cristo. Usted tenía anhelos, deseos en sus corazones. Gloria a Cristo. Pero a medida que fue leyendo la palabra de Dios, usted fue orientado, usted fue direccionado y conectado con la voluntad de Dios. Amén. Y eso no quiere decir que usted reciba la voluntad de Dios con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque usted tiene una realidad que es la vieja naturaleza, que no le gusta lo de Dios y es la ardua enemiga, ¿verdad? O el archienemigo que usted tiene activo dentro de usted. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero a pesar de eso, usted reconoce que la voluntad de Dios es lo que realmente a usted le conviene, es lo que realmente a usted le va a bendecir y le va a ayudar para que crezca espiritualmente y avance espiritualmente en el nombre de Jesús. Pero se necesita, amado, de manera urgente, se necesita de manera urgente de que nosotros, ¿verdad?, podamos elegir la voluntad de Dios. Aunque tenemos deseo, como le dije, usted puede seguir con sus deseos, ¿verdad? Pero que siempre usted le dé la prioridad a los deseos de Dios en su vida. Mire, en Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acciones de gracia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que usted en un momento tiene deseos y anhelos y usted quiere mejor comprarse una casa, quiere comprarse un vehículo, quiere casarse, quiere tener hijos, quiere viajar, quiere, no sé, muchísimas cosas que están en el anhelo de su corazón, gloria a Dios. Pero la Biblia mismo nos dice, el Señor mismo nos dice a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 6, 4, 6, perdón, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Oiga, vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Gloria a Dios, amén. Con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Amén. El Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, gloria a Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Ahora bien, Dios purifica el deseo de tu corazón. Amén. Dios purifica el deseo de tu corazón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa de que Dios purifica el deseo de mi corazón? Lo que significa es, amado, que Dios va a ir poniendo todo en orden dentro de ti. Amén. Y Dios te va a dar a ti el entendimiento y la sabiduría. Y no solamente la sabiduría y el entendimiento, sino también la madurez para poder asimilar lo que te conviene y lo que no te conviene. Amén. Gloria a Dios. Aquí no dice la palabra, como vuelvo a reiterar, gloria a Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tú siempre, cada vez que ore, gloria a Dios, amén, a Dios, anhelando lo que tú quieres, ¿verdad? Te quieres casar, quieres tener una casa, quieres que tu familia se convierta a Cristo, no sé, todas las cosas que quieres y que tienes delante de Dios como oraciones muy importantes, siempre tienes que orar al Señor como Jesús oró. Jesús es un ejemplo de oración. Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Jesús, cuando estaba siendo crucificado, o sea, antes de ser crucificado, Jesús tenía un deseo, pero él, por encima de ese deseo, él fue flexible. Amén. Y él le dijo al Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Aunque él oró así y prefirió que pasara dijo que sea pasada esta copa, aunque él prefirió orar así, mas sin embargo él aceptó la voluntad de Dios. Y eso se le llama madurez espiritual. Amén. Porque he conocido de casos, amados, que hay personas que han estado orando por cosas,
a Dios y no le han venido, no le han llegado. ¿Y saben lo que han hecho? Se han apartado del Señor, han dejado los caminos del Señor, porque Dios no le dio lo que ellos andaban buscando. Entonces tú no estabas con Dios por lo que Él era, sino por lo que Él te podía dar. Y eso deja mucho decir de nuestra vida y de nuestra calidad como persona delante del Señor. Amén. Entonces, tenemos que hacer esta oración, aunque haya anhelo en nuestros corazones, que siempre se haga la voluntad de Dios. Pero cuando tú eres una persona que está buscando el reino de Dios, cuando estás pensando en las cosas espirituales, cuando tú estás una persona metida en la chequina de Dios, conectado con el Señor, Dios va a purificar tus intenciones y Dios va a poner deseos gratos delante de Él. Y no quiero decirte que los deseos gratos que Dios va a poner delante de Él, delante de ti y delante de Él, perdón, son deseos que solamente te van a agradar. Son deseos, vamos a decir, que solamente le van a agradar a Él. Posiblemente Dios te quiere dar esa casa que tú quieres. Posiblemente Dios te quiere dar ese esposo o esa esposa que tú quieres. Posiblemente Dios te quiere sanar. Posiblemente Dios te quiere restaurar. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y es por lo que posiblemente tú también estás orando para que Dios obre en tu vida. Pero a pesar de todo esto, siempre ve a la presencia de Dios, que Dios haga eso, que purifique tus intenciones. Hay un texto que me encanta, que lo uso mucho, que es Primera de Juan capítulo 5 14, que dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, oye esto, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Alabado sea Dios. Amado, que los anhelos de nuestro corazón estén en el marco de su voluntad, para que cuando nosotros oremos, lo hagamos con confianza, sabiendo de que Él va a responder cada petición que le estamos haciendo en un momento determinado. Ahora bien, amado, Dios purifica el deseo de tu corazón. ¿Cómo Dios purifica esos deseos del corazón? Renovando tu mente. Amén. Recuerda que el corazón y la mente en la Biblia son una misma cosa. Espiritualmente son una misma cosa. Amén. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga esto, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios capítulo 4, versículo 23, allí nos dice, gloria a Dios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, hay personas que hacen de su voluntad, gloria a Dios, hay personas que hacen, gloria a Dios, su voluntad y no la de Dios. ¿Por qué? Porque le falta intimidad, le falta oración, le falta transformación en su mente. O sea, para que una persona pueda pasar de anhelar su voluntad a anhelar la voluntad de Dios, necesita transformar su manera de pensar, pero también tener intimidad con Dios a través de la oración, ¿verdad? Porque usted puede conocer lo que usted cree, sabe que es correcto a través de las escrituras, pero usted necesita la unción, usted necesita la gracia, usted necesita la intervención del Espíritu Santo para usted poder contrarrestar el deseo de su carne que está en su interior. Porque nosotros conocemos claramente muchas cosas que a Dios le agrada, más sin embargo no las hacemos. No la hacemos, no es por falta de conocimiento, sino por falta de intimidad, por falta de, gloria a Dios, de una mente transformada por el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y cuando usted tiene una mente transformada y tiene la unción, la relación, usted va a poder, amado, derribar todo argumento que de alguna manera está afectando su estilo de vida, ¿verdad? Y está afectando directamente su relación con Dios en relación a la obediencia.
porque a la voluntad, perdón, porque la voluntad de Dios es algo que todos debemos hacer en el nombre de Jesús. Saben lo que deben hacer, saben que su voluntad va contra el deseo de Dios en su vida, pero por su debilidad carnal no pueden agradar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la carne no se vence carnalmente, hay que hacerlo con armas espirituales. ¿Qué dijo David, amado, contra Goliat? Si usted se da cuenta, antes de David pelear contra Goliat, David fue ungido por Samuel. A David se ungió con aceite. Amén. Dios direccionó a Samuel y Samuel vertió aceite sobre David. Aunque David no era reconocido en ese instante, ya sobre David reposaba la unción. Entonces, gloria a Dios, cuando David tiene que enfrentarse a Goliat, porque todos tenemos que enfrentarnos con un Goliat, y un Goliat no es necesariamente un gigante, un hombre grande, gloria a Dios. Goliat es todo aquello que representa resistencia, que representa temor, que representa muerte en la vida de una persona, en el ámbito familiar, en el ámbito económico, en el ámbito espiritual, en el ámbito del ministerio. Amén. Un Goliat es aquella persona, es aquella fuerza o persona o espíritu, gloria a Dios, que se ha levantado para contrarrestar lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida. Gloria a Cristo. Y si usted se da cuenta, cuando Goliat le habla a David, David le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo, le está diciendo David? Yo vengo con la unción. Aleluya. Tú vienes con palo, con lo que tú vienes. Yo vengo con la unción contra ti. Y haré, aleluya. Haré que las aves del campo se coman tu carne. Alabado sea Dios y a su nombre gloria. Amado, mire, hay momentos difíciles en la vida de fe. Y un momento difícil puede ser que tengas la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué te digo difícil? Porque la misma Biblia lo dice en Gálatas capítulo 5, su versículo 17, versículo 18. Nos dice que la carne y el espíritu están en una lucha continua. Amén. Gloria a Dios. Hay una lucha interna que por eso mucha gente está batallando con situaciones en su vida. Gloria a Dios. Pero es importante que usted se rinda a Cristo. Si usted se rinde a Cristo, usted va a poder vencer toda dificultad que haya en su vida. Ahora bien, amado, el texto nos dice, volviendo a leer otra vez Lucas 8:19, nos dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Jesús compara, amado, aquí su relación familiar con hacer la voluntad de Dios. Amén. Mire lo que es lo tan importante que es una familia. Amén. Y Jesús dice, mi familia es lo que hace mi voluntad. Gloria a Dios. Miren Juan 4:31 hasta el 34. Juan 4:31 hasta el 34 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Aquí Jesús compara su necesidad de comer con la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Dos cosas muy importantes, amado, para las personas que son la familia y es la comida. Así compara Jesús hacer la voluntad de Dios en su vida. Amado, usted sabe, la familia es muy, pero muy importante.
es muy importante para cada ser humano. Imagínense también la importancia del alimento. El alimento es sumamente importante. De hecho, el que no se alimenta pierde su vida, muere. Y Jesús comparó la voluntad de Dios con estas dos cosas. El que hace el que hace la palabra de Dios, el que oye la palabra de Dios y la hace, este es mi madre y estos son mis hermanos. Amén. Y Jesús dijo también aquí en Juan capítulo 4:31 en adelante, gloria a Dios. Jesús le dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió y acabe aquí su obra. No sé qué tan importante puede ser la voluntad de Dios para tu vida, tú como creyente, como hijo de Dios. No sé si lo puedes ver como lo vio el maestro. Debemos entender que Jesús es nuestro ejemplo por excelencia, ¿verdad? Lo podemos ver también en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 21, donde nos dice que Él nos dejó ejemplo para que si sigamos sus pisadas, ¿verdad? Cuando Jesús también está enseñando en el Evangelio de Mateo, que está lavando los pies de los discípulos. Jesús le dijo a ellos que Él, siendo maestro y Señor, les ha lavado los pies. Gloria a Dios. Ellos también deberían lavarse los pies los unos a los otros. O sea, Jesús dijo en cierto modo, lo que yo he hecho, háganlo ustedes, háganselo ustedes los unos a los otros. O sea, Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo. Entonces, si Jesús siguió la voluntad del Padre, si Jesús prefirió hacer la voluntad de Dios por encima de la suya propia, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios? No sé en qué panorama te encuentras, qué decisiones tienes que tomar en estos últimos días. Espero que puedas analizar, que puedas buscar al Señor, ¿verdad? Y puedas elegir la voluntad de Dios. Te voy a dejar este testimonio, gloria a Dios, como una referencia para que entiendas lo que significa para mí la voluntad de Dios. Pero antes de eso, quiero invitarte a que te suscriba, que le das like, que comparta, que activa la campanita, que dejes tus comentarios, ¿verdad? En nuestras diferentes plataformas digitales, Agape Radio Show TV, en Instagram y YouTube. Señores, continuamos. Mire, para ilustrarle esta enseñanza de hoy, ¿verdad? Acerca de la voluntad de Dios, me acuerdo yo cuando Dios me llamó al ministerio. Dios me llamó al ministerio hace mucho tiempo, pero yo, como dicen por ahí, me hacía el loco, gloria a Dios, me hacía como David, el loco, gloria a Cristo. Entonces, bueno, después de tantas tratos de Dios, tantas palabras de Dios, personalmente, a través de otras personas, a través de la misma lectura bíblica, en mis devocionales, Dios me hablaba continuamente de esos asuntos del ministerio. Gloria a Dios, yo he estado siempre, he sido una persona que ha estado siempre cerca de los pastores. Gloria a Dios, me ha gustado siempre ayudarlos, serles de apoyo, ser de bendición y de edificación para ellos. O sea, para mí ha sido siempre un placer estar junto a ellos, a la verdad que sí. Y siempre al estar cerca, pues uno conoce un poco más o menos las batallas, ¿verdad? El día a día prácticamente de un pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y uno, en vez de enamorarse de ese ministerio, lo que uno va deseando es cada día separarse, alejarse más de él. Entonces, cuando el Señor me hace ese llamado, gloria a Dios, lo rechazaba constantemente, constantemente, hasta que llegó un momento que ya era tanto la insistencia del Señor que ya no podía, ¿cómo le digo? Rehusar a lo que Dios me estaba instando a hacer, ¿verdad? Era algo muy fuerte. Me acuerdo mucho de la historia de Jeremías, cuando Jeremías en una ocasión decidió no seguir hablando de parte de Dios. Gloria a Dios, por causa de la presión, ¿verdad? Por causa de la que la gente rechazaba el mensaje. Mas, sin embargo, gloria a Dios, él dijo en una ocasión,
luché con Dios y Él me venció, ¿verdad? Fui seducido por Dios. O sea, en Jeremías había un fuego en su espalda que no lo dejaba, gloria a Dios, tranquilo y tenía que seguir haciendo la voluntad de Dios. Y en mí no era un fuego, sino era como una especie de tic nervioso que tenía en uno de mis ojos, que eso es algo constante, era como una cierta presión que sentía, gloria a Dios, en relación al llamado, hasta que llegó el momento que tuvo que decidirme, tomar la decisión, gloria a Dios, y emprender el llamado del Señor. Amén. Muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Que necesito provisión, necesito cosas que no tengo. No te preocupes, Dios se encargará de proveer todo lo que tú necesitas, ¿verdad? Desde una silla hasta un pandero, desde un pandero hasta un micrófono. Dios se encargará de proveer todo lo que tú necesitas para emprender el llamado de Dios. Amén. Así que si tú estás recibiendo pequeños toques, pequeños avisos de que hay un llamado, no sé, evangelístico, profético, pastoral, de maestro, o adoración, o cualquier área de servicio en la iglesia, ve preparándote en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque es muy difícil obviar la voluntad de Dios, amado. Aquí esto es peor que la mafia, gloria a Dios. Amén, esto es peor que la mafia. El que entró en el Señor, amado, mire, tiene que obedecer sí o sí. ¿Te descarría o te sigue con el Señor? Te vuelvo a citar Lucas 9:23. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mire, entrar, la diferencia que hay entre el sistema de delincuencia del mundo al sistema santo de Dios, hay una diferencia muy grande para poder entrar. Por ejemplo, para usted poder entrar a las cosas de delincuencia y de bandas, muchas veces la gente lo que hace es que te ofrecen un montón de cosas que te van a hacer, que te van a dar, ya tú sabes, aunque luego te engañan y te hacen luego otro tipo de cosas. Pero la gente que entra al camino del Señor, Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, te dice que debe negarte. O sea, negarte es de ser un esclavo literalmente. ¿Con qué propósito? De tomar tu cruz, pero una cruz que debe ser llevada todos los días. Te levantas, a la hora que te levantas, así como te pones tu ropa para irte a trabajar. Después de que te tomes tu ropa para irte a trabajar, lo próximo que tienes que tomar es su cruz. Cuando usted está durmiendo, usted tiene que tener su cruz, espiritualmente hablando, usted tiene que tener su cruz al lado de su cama, ¿verdad? Porque es un compromiso que usted asumió delante de Dios. Y lamentablemente hay muchos creyentes que no han entendido esto, ¿verdad? Que pueden hacer y deshacer y vivir y hacer lo que quieren. Y no se dan cuenta que ellos tienen un dueño y su dueño se llama Jehová, se llama Dios, se llama Jesucristo. Amén. Ya su vida no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Su vida fue comprada a precio de sangre. Entonces hay gente, amado, lamentablemente, que ha tomado el Evangelio como una metáfora, como un cuento, ¿verdad? Como un cuento de hadas. Y no saben que es una realidad verdadera, que es una verdad, es una realidad pura y santa. Que si tú tomas tu cruz cada día y le sigues, Dios te va a bendecir, Dios te va a guiar y te va a sustentar. Porque realmente, que eso también sería otro tema que tendríamos que hablarlo en otro momento. Cuando usted viene a Cristo, amado, ahora tú tienes un propósito, que es mirar hacia arriba, buscar lo eterno, ¿verdad? Buscar las riquezas espirituales, buscar al eterno, porque ya
su morada no va a ser aquí en la tierra, no va a ser aquí. Dios va a transformar esta tierra. Dios va a hacer cosas grandes en esta tierra. Cuando Dios purifique esta tierra, que como dice la Biblia en Apocalipsis, que Juan vio descender la nueva Jerusalén. Amén. Dicen algunos estudiosos que esa Jerusalén es la iglesia que desciende a gobernar aquí en la tierra. Esta tierra va a ser purificada con fuego y va a ser restaurada. Amén. Y cuando esa iglesia baje, va a venir a reinar con Cristo para siempre aquí por toda la eternidad. Y estaremos adorando a Dios siempre, amado. Entonces, todo aquel que hace la voluntad de Dios está apuntando hacia la eternidad, hacia lo que Dios ha preparado para su vida. Mire, todo lo que usted puede alcanzar, todo lo que usted puede lograr aquí en la tierra es algo que se va a esfumar, es algo que se va a extinguir aquí en la tierra, ¿verdad? Si usted no se gasta para Dios, usted no está dando con él la voluntad de Dios, usted no está conectando con la voluntad de Dios, ¿verdad? Es importante que usted deje de quejarse tanto, gloria a Dios, y abrir su corazón y entender que Dios lo está llamando a un compromiso serio, a un compromiso inquebrantable. Bueno, mi amado, vamos a dejarlo hasta aquí por efecto de tiempo, esperando que este tiempo haya sido de bendición y edificación para su vida. Esta ha sido una entrega más de Agape Radio Show. Que Dios te bendiga. God bless you.